Ok. Vamos a empezar ahora con nuestra reunión. Y le voy a pedir un favor a Dani. ¿Tienes alguna cicatriz, Dani, que nos puedas enseñar? Tus brazos, cabeza. Y platícanos cómo te la hiciste. En todas las piernas. ¿Sí? ¿Y cómo te las hiciste? ¿Cómo se llama? En la bicicleta, como iba bien rápido, Ajá. la volteé. Ajá. Y la levanté también al mismo tiempo porque la quise levantar y dar una vuelta. Ajá. Y luego me barrí por todo el piso. Bueno, pues hoy vamos a platicar de las cicatrices. Hoy vamos a platicar de nosotros como cristianos, pues también podemos hacernos cicatrices. No me necesita. Está bien, está bien. Como cristianos también podemos tener cicatrices en nuestras vidas. ¿Cómo nos hacemos esas cicatrices? Pues obviamente no es con accidentes o con caídas o con golpes, sino cuando nosotros pecamos, porque son cicatrices que nos hacemos en el corazón, son cicatrices que dejan marcas en nuestras vidas. Y bueno, pues hoy vamos a meternos un poquito en los ojos de Dios y vamos a entender cómo Dios nos ve y vamos a entender cuál es el destructivo trabajo que el pecado hace en nuestras vidas, que finalmente se manifiesta en acciones, ¿no? Pero sí hay que entender esto. Muchas veces el pecado no son las acciones son la consecuencia de lo que se ha ido cocinando en nuestro interior, de lo que hemos ido permitiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, a veces tratamos nosotros de cuidar las acciones, cuando en realidad no nos damos cuenta de que lo que tenemos que arreglar es lo que hay adentro de nosotros. El libro de Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu corazón. O sea, realmente Dios nos invita a guardar nuestro interior. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba con los fariseos y con los escribas y les decía: ustedes son como sepulcros blanqueados, ustedes están guardando las acciones por fuera, son súper buena onda y súper espirituales, pero por dentro su corazón realmente no está de la misma forma. Realmente vamos a ir entendiendo el día de hoy que nuestro pecado nos daña muchísimo, le daña mucho al hombre, aunque el hombre lo justifique, aunque el hombre lo haga moda, aunque el hombre diga que lo malo pues no es tan malo. No, ahorita ya hay muchas cosas que en realidad no son tan malas como lo eran antes, ¿no? Según la sociedad, según lo que se predica allá afuera. Realmente Dios odia el pecado. ¿Y sabes por qué lo odia? Porque Él sabe cómo te destruye. Él sabe el daño que tú te puedes hacer y lo miserable que tu vida puede ser cuando tú eres controlado por el pecado. Nosotros somos hijos de Dios. Y a Dios realmente le duele lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa realmente llama la atención de Dios. Y Él está muy pendiente de todos los detalles de nuestra vida, ¿no? Y como paréntesis aquí, la verdad eso es una bendición el saber que Dios está muy interesado en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras debilidades, en nuestras adicciones. Realmente Dios tiene un interés bien padre por nosotros. Entonces Él no quiere que nos afecten cosas. Cuando tú en la Escritura empiezas a ver que Dios nos recomienda que tengamos cuidado con ciertas cosas, que cuidemos nuestra vida, que guardemos nuestro corazón, pues realmente la intención de Dios es que nosotros nos salgamos lastimados, porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene del pecado? Si tú te quieres, a veces nosotros, como yo les decía, lo minimizamos. Y hasta les ponemos colores, ¿no? Las mentiritas, ¿de qué color pueden ser? Blancas, ¿no? Y los pecaditos rosas y las mentiras piadosas también, ¿no? Y empezamos a ponerle adjetivos a los pecados para minimizarlos. Pero hoy yo les dije que nos vamos a meter en los ojos de Dios y vamos a ver cómo Dios ve el pecado. ¿Sabes cuál es la opinión de Dios del pecado? Por favor, voltea a ver a la cruz. Voltea a ver a la cruz del Calvario. Realmente el castigo sobre la persona de Jesús fue implacable. ¿Sabes por qué? Porque esa es la opinión que Dios tiene de las mentiras piadosas, ¿no? De los chistes colorados,
¿no? Y de todas esas cosas que para nosotros no son tan graves, tú te das cuenta de que para Dios definitivamente sí lo son. Para Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños. Una mentira merecía la cruz, lo mismo que un asesinato o que cualquier otro pecado. Entonces tenemos que aprender a no minimizar el pecado, ¿no? A no minimizarlo porque Dios no lo hace definitivamente. Muchas veces nosotros podemos hacer cosas pensando en que de alguna u otra manera Dios nos va a perdonar, ¿no? Y nos damos chance, nos damos oportunidad de hacer cosas que no están bien, porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios perdonador, y a veces lo hacemos consciente o a veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Hasta tenemos el famoso dicho en México que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y con Dios a veces así lo hacemos. A veces mejor preferimos pedirle perdón que pedirle permiso, o que frenarnos mejor y no hacer las cosas. Y realmente a veces tenemos una ignorancia terrible cuando hacemos esto. O sea, tú y yo pensamos que podemos vivir nuestra vida de tal forma y que al final, bueno, pues Dios va a tener misericordia, de alguna manera se van a poder arreglar las cosas y que Dios va a perdonarnos y que va a borrar los efectos de lo que nosotros hagamos. Y aquí es donde estamos equivocados. O sea, finalmente Dios sí nos va a perdonar. Dios, la Biblia dice que una de sus principales características es que es un Dios que no solamente perdona, sino que Él quiere perdonar. Él está buscando la oportunidad de perdonarnos y de borrar las faltas que nosotros hayamos cometido. Sin embargo, va a haber consecuencias. Y eso lo tenemos que entender. Va a haber cicatrices, ¿no? Como Dani andando en su bicicleta. Van a quedar por siempre esas cicatrices ya. Igual en nuestro corazón pueden quedar cicatrices por toda nuestra vida. Dice Mateo 5:8. Cuando Jesús está hablando de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué se refiere que ellos verán a Dios? Algún día veremos a Dios. No solamente eso, sino que veremos a Dios cada día de nuestra vida. Tú no puedes ver a Dios el día de hoy si tu vida está sucia. Si nosotros ponemos esa barrera que se llama pecado entre nosotros y Dios, no podemos escucharlo, no nos puede escuchar Él, no lo podemos ver el día de hoy en esta vida. ¿Se acuerdan que Isaías dice, ¿cómo dice? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro pecado nos impide ver a Dios. Por eso Dios dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque vas a poder ver a Dios no solamente en la eternidad, sino en tu vida, actuando, ayudándote, guiándote mientras tú caminas por este planeta, ¿no? En otras palabras, Jesús está diciendo: bienaventurado es aquel que ha experimentado ese trabajo limpiador en su corazón por parte de Dios. Siempre, gracias, maestro. Siempre hablamos de ya se me desconectó esta cosa. Siempre hemos hablado de la salvación. Sabemos que el principal motivo de que Dios haya escrito la Biblia es acerca de la salvación. Es el mensaje que tú puedes ver constantemente en muchas historias, en muchas parábolas, cómo Dios representa la salvación del ser humano. Cuando tú te conviertes, dice la Biblia que eres una nueva criatura, ¿no? Una nueva persona, y ser cristiano realmente tiene que significar que nos queremos parecer a Cristo. Eso significa la palabra cristiano, es como Cristo chiquito, y eso es lo que Dios ha planeado. Dios no entró a nuestras vidas para darnos un mejor matrimonio, para darnos una mejor chamba, para ayudarnos en algunos aspectos. Realmente Dios entró a nuestra vida para hacernos una nueva persona. No llegó solamente a parcharnos. Por eso dice que Dios no es así como cuando agarras un vestido viejo y le pones parchecitos,
suceder. Bueno, le pones parchecitos nuevos. O sea, realmente Dios quiere darte un nuevo vestido totalmente. No te quiere hacer un pecador mejorado. Realmente te quiere hacer una nueva criatura totalmente nueva. Dice el pasaje de 2 Corintios que todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Que las cosas viejas ya pasaron, que las cosas viejas están detrás de nosotros y que Dios quiere hacerte una persona totalmente nueva. ¿Qué pasa cuando tú decides a favor de lo equivocado? Cuando nosotros tenemos una tendencia, una inclinación a estar obedeciendo nuestros deseos, nuestras, ¿cómo se llama? Pues sí, todas aquellas cosas que nos atraen del mundo, de nuestra personalidad, etcétera, pues nosotros vamos dejando que nuestro deseo vaya creciendo. Cuando tú permites que esas cosas te dominen, cada vez es más difícil regresar. Cada vez te vas más alejando más del propósito y del plan que Dios tiene para ti. Y el asunto es que todos tendemos a esto. Todos tenemos la tendencia a caminar para el otro lado, ¿no? Y yo les decía hace poquito, o sea, tú ve a un niño, ¿no? De 2 años, de 3 años, ¿no? Ponlo en una mesa de sala y ponle un florero de vidrio, ¿no? Y el niño puede que ni le importe el florero, pero al momento en que le dices, no toques esto, ¿qué va a hacer? Lo va a tocar, ¿no? Sí, entonces le platicaba, ¿no? Que Santiago dijo así, y le decíamos, no toques esto. No se lo quitábamos, porque pues es que aprendan a obedecer, ¿no? Se lo dejábamos ahí y le decíamos, no lo toques, ¿no? Y así pasaba y nomás lo veía así de lado, ¿no? Y lo veías así, pero, o sea, tú lo estás viendo bien inocente, ¿no? Y de repente pasaba así con el brazo lo tocaba. Así somos nosotros. O sea, realmente lo que no tenemos que hacer, lo que no nos gusta, digo, lo que Dios no nos permite, finalmente es lo que nos atrae a las personas. Entonces tenemos que tener cuidado de no dejar que ese deseo se vaya alimentando, que ese deseo vaya creciendo, porque poco a poco se va a ir cocinando y dará a luz el pecado, ¿no? Es como un bebito, ¿no? Cuando es concebido dentro del vientre, pues ni se nota, nadie se da cuenta, aunque ahí ya algo se está formando, ¿no? Se están dividiendo las células, se empiezan a formar pues todos los miembros del cuerpo, etcétera. Nadie se da cuenta, pero hay algo que se está cocinando. Solo tú y yo sabemos si hay algo que se está cocinando dentro de nosotros, ¿no? O sea, podemos cotorrearnos a todo el mundo, pero a nosotros y a Dios no nos podemos cotorrear. Y muchas veces nosotros estamos permitiendo que dentro de nosotros se vayan desarrollando cosas que un día finalmente van a salir a la luz, ¿no? El pecado probablemente no va a ser esa acción que tú hagas, sino lo que tú estás permitiendo en este momento. Vamos a ver algunas características, 5 características que tenemos que conocer acerca del pecado y acerca de permitir que este pecado vaya produciendo cicatrices en nuestras vidas. En primer lugar, siempre que tú permites algo incorrecto en tu vida, vas a llegar más lejos de lo que tú pensabas. Por ejemplo, si tú dices una mentira, ¿qué pasa muchas veces? Pues tienes que decir muchas más mentiras para cubrir esa mentira, ¿no? Dices una mentira y te dicen, a ver, y si es cierto eso, lo que pasa es que, ¿no? Y empiezas a tratar de taparte, de cubrir eso con otras faltas, ¿no? Cuando tú permites el enojo en tu vida, pues puedes volverte violento, pues le abres la puerta a muchas cosas. Esta es una regla del pecado. Cuando tú cometes un pecado, muchas veces no es que cometes algo mal y ya, sino que tú abres la puerta para muchas otras cosas. No hablamos de la mentira, pero puedes hablar del enojo, puedes hablar de los chismes, de la inmoralidad, de las adicciones, de lo que tú quieras. Cuando tú abres la puerta, finalmente puedes terminar cometiendo muchas otras cosas, ¿no? ¿Cuántas veces la gente no dice solamente una vez? ¿No? Por ejemplo, con los vicios, ¿no? Con el alcohol, con el cigarro, con las drogas. O sea, la gente dice, pues lo va a probar, a ver qué se siente. O sea, la gente no dice, me voy a enganchar y voy a ser un drogadicto toda mi vida. Dicen, lo voy a hacer una sola vez, ¿no? Y le abres la puerta a probablemente una vida que te puede llevar, bueno, muy lejos. Dice el libro de Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Sale? O sea, la Biblia habla del pecado como un tipo de esclavitud. Nos esclavizamos al pecado, ¿no? Nos enganchamos y finalmente no nos podemos salir. Como el pececito, ¿no? ¿A alguien le gusta ir a pescar? ¿Alguien ha ido a pescar? Bueno, le echas el anzuelo al pez y pobre pez, en el momento en que se engancha, ya no se puede zafar, ¿no? Y se mueve y hace lo que, pero ya está enganchado, ¿no? El pecado así nos trata a nosotros. Llegó para reinar en nuestras vidas y no para que nosotros lo controlemos. En realidad tú muchas veces puedes pensar que puedes tener control, puedes hacer cosas dentro de un límite, y la verdad es que lo que siempre pasa es que se sale de control. Se sale de control, no lo podemos controlar, porque dice la Biblia que el ladrón llegó para hurtar, para matar y destruir. Así es, no para que tú puedas tener, o sea, hay un engaño, y siempre que tú y yo pecamos es porque somos engañados, porque pensamos que podemos controlarlo hasta cierto límite y en realidad nunca lo podemos hacer. ¿Cuánta gente no hay que solamente pensó en tener una experiencia de cualquier tipo, y tú lo ves hoy con cicatrices más grandes que las que tiene años, cicatrices que permanecen por toda la vida? Entonces debemos de temer al pecado. O sea, realmente, o sea, yo no quiero, híjole, no sé cómo explicarlo, o sea, yo no quiero que nosotros veamos el pecado como regularmente se ve en el mundo. ¿Qué te dicen en el mundo? Eres un persinado, no es para tanto, ¿no? O sea, realmente, o sea, yo sí quiero que entendamos la gravedad de permitir estas cosas. No solamente porque Dios lo dice, sino porque nos daña, y si tú te pones a pensar un poquito, yo creo que todos podemos pensar en cosas que hemos hecho que realmente han producido un daño fuerte en nuestras vidas. Y la intención de Dios esta mañana es decirnos, ten cuidado por ti y por tu bien, ¿no? Porque realmente tú vas a salir lastimado si no te cuidas en estos aspectos. Bueno, la segunda característica es que el pecado no solamente te afecta a ti, sino que también afectas a las personas que te rodean. O sea, tú muchas veces puedes decir, es mi vida, ¿no? O sea, es mi problema. Y desafortunadamente no es así. Desafortunadamente y también afortunadamente, por otro lado, vivimos en grupos, vivimos en familias, vivimos en sociedades en donde lo que tú hagas no solamente te afecta a ti, afecta definitivamente a otras personas. Tú y yo no podemos decir, es mi vida y déjame y dame chance. Les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo muy padre que viene en la Biblia. Si quieren vamos a Génesis 12 y vamos a leer a partir del versículo 10. Es un ejemplo de un hombre que se llamaba Abraham, un hombre muy conocido en el Antiguo Testamento, un hombre al cual Dios le hizo una promesa. Dios le dijo, Génesis 12 del 10 al 13, vamos a ver. Le hizo una promesa y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? En ti van a ser benditas todas las naciones. En otras palabras, de tu descendencia va a venir el Salvador del mundo. Va a venir aquella persona que le va a dar esperanza al mundo. Y dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿No? Este cuate era un mentiroso, Abraham era un mentiroso. Entonces dice, híjole, me van a hacer algo mejor, vamos a decirles que eres mi hermana, ¿no? Entonces, porque ella era muy guapa, su esposa era muy bonita. Entonces él dice una mentira. De hecho él dice, ni siquiera era una mentira, era una verdad a medias, porque en realidad Sara era hija de su papá, pero no hija de su mamá, era su media hermana, ¿no? Pero finalmente yo tengo que decir que las verdades a medias son mentiras completas para Dios. Entonces Dios había prometido cuidar y bendecir a Abraham,
Él le había prometido tener una descendencia, él ya era grande, y había prometido darle hijos y darle una descendencia, había prometido hacer de él una nación muy grande. Y tú ves de repente aquí a Abraham realmente preocupado, ¿no? Dejando a un lado las cosas, las promesas de Dios, como nosotros lo hacemos muchas veces, ¿no? Preocupado por la circunstancia y por el momento, y volteando solamente hacia abajo, olvidándonos de que hay alguien que nos cuida y que nos guarda. Le falta fe a este hombre de fe, y se le olvidó que Dios lo iba a guardar. Entonces de repente Faraón ve a una chica guapa que llega, extranjera, y dice: tráigansela para mi harem, ¿no? Una mujer más para mí. Y dice los versículos 14 y 15: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Fíjate lo que hace Abraham. O sea, él expone a lo que él más quería, la persona que él más quería, que era su esposa, le expone de una manera terrible. Imagínate tú como mujer esto. O sea, que llegues a un país extranjero que no sabes ni que, a lo mejor ni el idioma hablas, ¿no? Y pues ya te andan llevando quién sabe con quién, quién sabe para qué, ¿no? O sea, imagínate lo que estaba haciendo Abraham con su mujer. Finalmente Dios cumple sus planes. Y entendemos que Dios es soberano, Dios había prometido guardarlos, y finalmente Él cumplió sus planes no por las mentiras de Abraham, ¿no? La mentira de Abraham no tuvo nada que ver en que ellos fueran liberados y en que Dios los bendijera. Dios los bendijo porque Él los iba a bendecir, porque Él había prometido eso. Y tú de repente ves a Faraón diciéndole: oye Abraham, ¿qué onda con tu vida? No, pues no queda tu hermana, es tu esposa. Y lo empieza a regañar, ¿no? Y aquí hay una ironía padrísima en el libro de Génesis, ¿no? El incrédulo regañando al creyente por haber pecado. Imagínate, ¿no? Oye, ¿cómo dices eso? ¿Cómo no te comportas de una manera cristiana o de una manera judía? ¿No? Entonces, el punto aquí es que si tú mientes, no es de que mientas y ya. No puedes pecar con cuidado para no afectar a otras personas. Cualquier cosa que tú hagas, que yo haga, hasta en lo más escondido, finalmente va a afectar mi relación con otras personas. A ver cómo está eso. Bueno, cuando tú pecas, lo primero que afectas es tu relación con Dios. Y tu vida, tu actitud hacia Dios ya no es la misma. Pones esta barrera. De alguna manera empieza a haber interferencia en la comunicación con Dios. Y la verdad es que tu actitud cambia, tu forma de pensar cambia. O sea, cuando nosotros pecamos, o sea, realmente nos afecta nuestra relación con otras personas, porque afecta nuestra relación con Dios. Tu actitud y tu vida cambia definitivamente cuando tú pecas. Y bueno, pues en la vida de Moisés no solamente fue este el problema, ¿no? Sino que lo fue transmitiendo a otras generaciones. Fíjate qué le pasó al hijo de Abraham. Abraham era Isaac, el hijo de Abraham era Isaac, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, hablando de la esposa de Isaac, o sea, de la nuera de Abraham, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije quizá moriré a causa de ella. Exactamente lo mismo le pasó a su hijo. ¿Qué pasa con el nieto de Abraham? Y Jacob era el nieto de Abraham, dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Hizo una generación de mentirosos. O sea, él al no arreglar su pecado, lo que fue haciendo es que fue transmitiendo todas esas cosas a las siguientes generaciones. A lo mejor tú piensas, hablando de tu propia vida, de que tú heredaste muchas cosas, ¿no? De tu papá, de tu abuelito, de tu familia, cosas que muchas veces no nos gustan, que somos de una o de otra manera porque se nos heredó eso. Y la verdad es que nos damos bien cuenta. Entendemos perfectamente que heredamos estas cosas, pero a veces no entendemos que también nosotros estamos heredando a nuestros hijos.
nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestras acciones, definitivamente van a ser heredadas a nuestros hijos. ¿A poco no vale la pena cuidarnos? ¿A poco no vale la pena darnos cuenta de que afectamos a otras personas? Y yo quiero ser muy claro aquí, definitivamente Dios no espera que seamos perfectos, ¿no? O sea, porque puede decir, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para no fallar? ¿Cómo le hago para no pecar? Definitivamente no podemos. Dice la Biblia que no hay hombre que no peque. Pero finalmente tú puedes ir caminando en obediencia, puedes ir limpiando tu vida y puedes hacer que las cosas cambien y que haya muchas cosas que tú no heredes a tus hijos, a tus nietos y quién sabe hasta dónde. Quién sabe hasta dónde llegue esa herencia que nosotros podamos dar. Aquí nomás vemos estas dos generaciones, ¿no? Y bueno, y si vemos también a los hijos de Jacob, por ejemplo, también eran una fichita los chavos, ¿no? Bueno, el tercer punto en cuanto a permitir pecado en nuestras vidas y sus cicatrices. El arrepentimiento se va haciendo cada vez más difícil cuando tú vas permitiendo que haya pecado en tu vida. Agarras vuelo, agarras una inercia y ya no te puedes frenar. No es como los aviones, que de repente ellos, cuando están en la pista de despegue, empiezan a acelerar. Hay un punto en donde ya no pueden abortar el despegue, ¿no? De repente ya van a cierta velocidad y si encuentran en ese momento una falla mecánica, se está saliendo el combustible, lo que sea, ni modo, le tienes que seguir. Muchas veces podemos nosotros llegar a ese punto en nuestras vidas, en donde tenemos una inercia de pecado que es muy, muy difícil regresarnos, muy difícil frenarnos. No hace no mucho, creo que les comentaba, platiqué con un muchacho que tenía problemas con la heroína. Y él me decía, no hombre, nada me puede ayudar. Ahorita ya no hay nada que me pueda ayudar. ¿No? O sea, yo le compartí acerca de la Biblia y me decía, si hay algo que me pudiera ayudar es esto, porque ya traté todo y yo realmente sé que ya no hay solución para mi problema. Ya no hay solución para poder dejar este hábito. Y bueno, definitivamente ninguno de nosotros, gracias a Dios, estamos en ese problema, pero sí estamos en otros problemas, ¿no? Y que podamos nosotros permitir que se vaya haciendo la bola de nieve y que vaya creciendo y que llegue un momento en donde sea muy, muy difícil de frenarla. Entonces, tenemos que terminar con eso. Hoy, ¿qué es eso? Cada quien sabe qué es. Tú sabes que yo sé que es para mí eso. Yo tengo que terminar con eso hoy, porque si no va a ser cada vez más difícil. Hoy es el día, hoy es la oportunidad que Dios nos da de reflexionar, de recapacitar y de dar marcha atrás en aquellas cosas que nos están dañando. El que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Esclavo es del pecado. No nos esclavizamos, como leíamos hace ratito. Y es terrible cuando perdemos el temor. Yo estaba pensando, bueno, desde hace tiempo, en toda la situación que hay en México, ¿no? De toda la violencia y todo eso que hay. Yo digo, ¿cómo puede haber gente que no le duela hacer lo que hacen? ¿No? O sea, porque ven las noticias y todo eso es así espantoso, ¿no? Y yo digo, ¿cómo hay gente, cómo a la gente no le duele? No siente remordimiento, no siente compasión, no siente algo al hacer todas esas cosas. ¿Sabes qué pasa? Que realmente ellos han perdido el temor, han perdido muy probablemente la mayoría no han conocido al Señor, ¿no? Pero finalmente eso a nosotros también nos puede pasar. Puedes empezar a hacer un callo en tu corazón hasta que ya no sientas, ¿no? Hasta que ya hayas permitido tanto que realmente ya ni te duela, ya ni te afecte, ya tu conciencia está totalmente cauterizada y realmente lo sigues haciendo ya sin ningún temor. Y qué terrible que nosotros hagamos esto. ¿Cuántas historias de creyentes, de cristianos no hay que algún día estuvieron caminando al lado de Dios y hoy tú los ves peor que antes, ¿no? Porque fueron permitiendo poco a poquito. Eso no pasó de la noche a la mañana. Fueron permitiendo cosas
poco a poquito, hasta que llegaron al lugar en donde están el día de hoy. Entonces, si tú vas sinceramente con Dios y pides perdón, o sea, realmente Dios empieza a cambiarte. Dios empieza a hacer un trabajo de restauración en tu vida. El problema es que el expediente a los ojos de Dios queda limpio, pero en nuestro corazón no queda limpio, ¿no? Quedan consecuencias, quedan cicatrices. Una cosa es tu relación con Dios y otra cosa son las consecuencias de tus faltas. Dios nos va a perdonar siempre, pero va a haber consecuencias, ¿no? Si tú no pagas tus impuestos, ¿no? Tú puedes ir con Dios y le puedes pedir que te perdone, sinceramente. ¿Te va a perdonar? Pues sí, pero pues tienes que pagar una multa o a lo mejor ir a la cárcel. O sea, realmente, por eso Jesús decía, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, realmente con Dios la cosa es padrísima, ¿no? Estamos limpios, a los ojos de Dios somos perfectos, pero finalmente muchas veces tenemos consecuencias por no cuidarnos, por no cuidar nuestras vidas, nuestras actitudes o nuestras acciones. Dios está comprometido a arreglar nuestra relación con Él, pero las consecuencias probablemente ahí van a estar. Y Pablo nos explica un poquito acerca de esto. Es una ley que todos hemos escuchado, que es la ley de la siembra y la cosecha, que está en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto es una ley absoluta, es una ley, no es una teoría como la maneja Pablo, es una ley, esto pasa. Lo que tú siembras, eso cosechas, ¿no? Si tú siembras buenos hábitos, buenos pensamientos, buenas intenciones, no cabe duda que eso vas a cosechar. Pero si tú siembras odio, rencor, chisme, resentimiento, pues también eso vas a cosechar, ¿no? O sea, esta ley aplica para los dos lados de la ecuación, el lado positivo y el lado negativo. Después, el cuarto efecto es que el pecado deja una permanente área de debilidad, ¿no? Va a dejar huellas en nuestro corazón. Cuando tú abres una puerta, aunque tu vida cambie y aunque te entregues con todo tu corazón a Dios, esa puerta muchas veces te va a estar diciendo que vengas, ¿no? Llamándote, invitándote a que regreses. Las cosas que yo practiqué, aunque Dios las ha cambiado muchas de ellas o algunas de ellas, finalmente esas cosas son áreas en las que yo tengo que estar cuidándome constantemente, ¿no? Mis áreas, yo tengo mis áreas, mis problemas, debo de ser policía en todas esas áreas, ¿no? Porque cuando tú piensas que estás firme, dice la Biblia, aguas, cuida que no vayas a caer, cuida que no vayas a regresar, ¿no? Y sabes, cuando tú llegas a Cristo sin haber practicado algunos pecados, esto es una bendición, es una súper bendición, ¿no? Sobre todo esto para los jóvenes, para los niños. O sea, qué padre que tú puedas llegar con Dios limpio en muchas áreas, porque esas son cosas que no te van a estar jalando toda tu vida, que no te van a estar recordando toda tu vida, que no te van a estar atrayendo, ¿no? Más adelante en el futuro. Abraham, nuestro amigo Abraham, 30 años después de haber ido a Egipto y que su mujer le dijo, oye Abraham, ¿qué onda contigo? ¿Por qué me pones en esta situación? Bueno, ya, perdón, me pasó. 30 años después, se va con los filisteos, se va con un rey que se llamaba Abimelech y hace exactamente lo mismo. ¿Qué crees? Que es mi hermana, no es mi esposa. Y pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque él abrió una puerta, la cual estuvo llamando a Abraham durante toda su vida. Abraham tuvo que cuidarse toda su vida, especialmente acerca de la mentira, ¿no? Qué padre que tú y yo nos podamos evitar estas cosas, inclusive como adultos. O sea, tú puedes empezar a practicar cosas, a tener hábitos, a tener actitudes de grande que nunca has tenido. Y finalmente podemos abrir una puerta que no queremos abrir,
tú no quieres abrir muchas puertas en este sentido, porque la verdad es que vamos a estar luchando constantemente para no volver a entrar ahí. Y finalmente, el quinto efecto de nuestro pecado es que nosotros perdemos bendiciones. Aun cuando abandones ese pecado, aun cuando te arrepientas, aun cuando no lo vuelvas a hacer, vas a perder muchas veces bendiciones. Un ejemplo es también en el libro de Génesis, en el libro de Números, cuando Moisés está con el pueblo de Israel. La historia de cuando ellos llegan a la tierra prometida, ¿no? Van en su caminar, en su penoso caminar por el desierto, y bronca tras bronca tras bronca. Moisés, ya no hay agua. Moisés, ya no tenemos carne. Moisés, nos habíamos regresado allá. Moisés, ¿no? Fue padrísimo. La otra vez estaba escuchando esto cuando, creo que lo comentábamos con algunos de ustedes, creo. Cuando Dios cruzan el mar rojo, llegan al otro lado, lo que hace Dios es cerrar el mar. ¿Para qué? Para que no se regresaran. ¿No? Él hizo todo lo posible para que no estuvieras volteando a ver. Si hubiera estado abierto, a los 2 días ya hubiera regresado, ya lo hubieran cruzado otra vez de retache, ¿no? Entonces Moisés está pues enfrentándose a situaciones bien difíciles constantemente, pero también se está enfrentando constantemente a la fidelidad de Dios. Y Dios, o sea, iba Moisés: oye Dios, no tenemos agua, no te preocupes, haz esto. Échale un tronquito allá al agua, ¿no? No tenemos carne, a ver, ahí les van las codornices, ¿no? Y constantemente tú ves a Dios en su fidelidad, cuidando de la vida de Moisés y de todo el pueblo. Entonces, primero llegan a un lugar en donde no hay agua. Entonces Dios le dice a Moisés: pégale a la roca, dale un golpecito con tu bastón. ¿Y qué pasa? Salen aguas, empieza a salir agua así milagrosamente. Empieza a salir agua y la gente toma. Entonces, se vuelven días después o meses después, se encuentran nuevamente en la misma situación, ¿no? En donde el pueblo se está quejando: Moisés, ya no tenemos agua, ¿para qué nos trajiste para acá? Y Dios le dice: habla de la roca, ¿no? Y esto es una enseñanza muy padre que Dios deja en su palabra. ¿La roca quién es? Es Cristo, ¿no? Él es la roca. Cuando habla de la peña, cuando habla de la roca, siempre se refiere al Señor Jesús. Entonces, la Biblia dice que para que tú tengas una relación con Dios, ¿cómo funciona la relación de Dios con el hombre? Bueno, pues tú primero golpeas a Cristo con tu pecado, representa la cruz. Tú le pegaste a la roca y Él pagó por ese pecado que tú y yo teníamos. Y después solamente tenemos que hablarle. A Cristo dice la Biblia que no hay que sacrificarlo muchas veces, no hay que estarlo golpeando, ¿no? Un sacrificio y un arrepentimiento es suficiente. Entonces Dios le dice a Moisés: ok, ya no hay aguas, entonces habla de la roca, ¿no? Entonces llega Moisés y se pone con el pueblo con una actitud que él nunca había tenido hasta este momento, y les dice: ya estamos cansados de ustedes, ¿no? Se quejan y se murmuran y nos chismean y nos critican, ya nos cansamos. Yo me imagino a alguien preguntándole a Moisés: ¿quiénes se cansaron, Moisés? ¿Tú y Aarón? Y Moisés diciéndoles: no, Dios y yo, ¿no? Aquí estamos al nivel, estamos hartos de ustedes. Otra vez les vamos a tener que... Imagínate a Moisés diciendo: otra vez les vamos a tener que dar agua. ¿Qué hacía Moisés? Moisés no hacía nada, pero había queja, había ira, había algo que Moisés había dejado que se cocinara en su interior, como yo les decía. Entonces él le pega a la roca y ¿qué pasa? Sale agua, porque Dios iba a cumplir sus planes. Dios había prometido la tierra prometida, no se iban a morir todos ahí, ¿no? O sea, no salió el agua porque Moisés le pegara, salió el agua porque Dios había prometido que iba a salir agua. Pero finalmente Moisés perdió una bendición impresionante. Dice en Números 20:12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés se dio de topes toda su vida. Él iba con Dios y le decía: Dios, por favor, quiero entrar. Llevo 40 años, llevamos 40 años que estuve yo en Madián,
¿no? Esperando que regresara yo a sacar al pueblo. Los he liberado. Ha pasado un año, entre 1 y 2 años de que salimos, desde que empezaron las plagas en Egipto. Fue como un año de plagas más o menos. El Mar Rojo fue increíble, el desierto. Dame chance de entrar a la tierra prometida, Dios. Y Dios le dijo, eso sí no te lo voy a conceder. ¿Sabes por qué, Moisés? Porque el pecado te hace perder bendiciones. Tú te arrepentiste, tú nunca volviste a tener esta actitud, pero finalmente tú diste un paso que no tenías que haber dado. Y hay consecuencias que van a permanecer aún y cuando tú te hayas arrepentido y hayas dado la vuelta atrás. Muchas bendiciones que realmente nosotros nos podemos perder cuando nosotros desobedecemos a Dios. Por eso es el foco rojo en toda la Biblia de Dios. No lo hagas, no vayas, ten cuidado, porque te puedes perder muchas bendiciones, ¿no? Y en muchos aspectos, cuando te casas mal, por ejemplo, ¿no? He conocido a algunas personas cristianas que realmente no se casaron bien, ¿no? Y tú las ves, híjole, con muchas consecuencias, ¿no? Así el marido terrible, y le fue como en feria, y la chava diciendo, ¡ay, qué hice! Bueno, pues se perdieron esa bendición, ¿no? Entonces, y en todos los aspectos, o sea, digo, ya casi todos estamos aquí casados, ¿no? Pero en todos los aspectos realmente estamos llamados a cuidarnos y entender que podemos perder tremendas bendiciones por nuestra desobediencia. Otra bendición que tú puedes perder, por ejemplo, es la oportunidad que Dios use tu vida. Dios realmente ha planeado usarnos a todos, ¿no? Dice que somos como esos vasos de barro, que tenemos un tesoro adentro, ¿no? El tesoro es la salvación, el tesoro es la oportunidad de hablar de la salvación y de la relación con el Señor. Entonces somos como esos vasos de barro. Y Dios, imagínate de repente así en el anaquel de vasos, ¿no? Y diciendo, a ver, voy a usar a alguien para compartir, necesito a alguien en Michigan, ¿no? Porque hay una persona o un grupo de personas que realmente necesitan. A ver, voy a agarrar a Santiago. No, Santiago no, está sucio ese vaso, ¿no? Qué pena que Dios no me puede usar a mí porque no estoy cuidando mi vida. Qué lástima que Dios no nos puede usar porque no estamos cuidando nuestra vida, ¿no? Entonces, si nosotros nos limpiamos, dice la Biblia que vamos a ser instrumentos de honra, santificados y útiles. Vamos a ser útiles si nosotros limpiamos nuestra vida. Somos esos vasos que realmente Dios definitivamente quiere usar, ¿no? Entonces, y Dios, lo platicamos la semana pasada, realmente Dios está buscando gente. La mies es mucha y los obreros pocos. Hablábamos de la semana pasada de la empresa de Dios, de la gran compañía. Hablábamos de esto, o sea, realmente Dios está buscando obreros para su trabajo. ¿Quién vamos a levantar la mano? ¿No? Y la mano no solamente la levantamos así de yo voy a ir, sino con una vida limpia, una vida que realmente Dios pueda usar. Dios anhela que nosotros nos guardemos del mal, que confesemos nuestras faltas y que las abandonemos. No es triste ver que muchas veces podemos estar atorados en lo mismo por años, ¿no? Podemos estar atorados en lo mismo, en el mismo problema, en el mismo pecado, y pasan las semanas, los meses, los años, y no salimos. Realmente Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿sale? Entonces, ¿qué más? Dios es un Dios perdonador, hay que entenderlo y hay que aprovecharlo, ¿no? Y hoy realmente puede ser una buena oportunidad. O sea, yo en verdad, después de ir preparando todo esto, yo pienso que Dios nos da una nueva oportunidad el día de hoy. Hoy nos recuerda que Él está anhelando perdonarnos, anhelando ir quitando esas cosas que nos están estorbando, y quiere que seamos una iglesia saludable. Una iglesia saludable está formada por creyentes saludables, ¿no? Por ladrillos saludables. Nosotros somos esos ladrillos. Los hijos regularmente se parecen a los papás, ¿no? Siempre es chistoso, pero de alguna u otra manera,
Hay algunos que no se parecen, que son idénticos. Pero de alguna u otra manera siempre nos parecemos a los papás, ya sea físicamente o en el temperamento o en lo que tú quieras, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué tanto nos parecemos a Dios? ¿No? Y como yo les decía, o sea, sería un insulto pensar que podemos ser iguales que Dios. Sería un insulto para Dios, por la perfección y la grandeza de Dios. Pero realmente sí nos podemos ir pareciendo a Él. Sí podemos ir, les he platicado, me gusta mucho, ya, a lo mejor ya se lo saben de memoria me gusta mucho el ejemplo de los plateros, ¿no? Cuando ellos van purificando la plata y van sacando toda la escoria y todo esto, la funden, muchas veces van quitando, y ellos saben que la plata ya está totalmente limpia cuando su rostro se ve reflejado en la plata, ¿no? Así, por eso Dios siempre nos dice que nos purifica como al oro, como a la plata, etc. Entonces, ¿qué tanto nos parecemos a papá? ¿Qué tanto nos parecemos a nuestro papá? Dice Pedro, en 1 Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No permitamos que haya pérdida en nuestra vida. A veces la verdad arriesgamos mucho por muy poquito, por ciertas satisfacciones o ciertas cosas que queremos temporales, y realmente a la luz de todo esto vemos que arriesgamos un montón de cosas. Arriesgamos probablemente el futuro de nuestros hijos, arriesgamos nuestra propia vida, nuestro matrimonio. No podemos permitir, o sea, las broncas en el matrimonio, ¿cómo las enfrentamos? ¿Las enfrentamos con humildad o las enfrentamos con orgullo? Con humildad es, a ver, vamos a resolverlo pensando en que lo importante no es que yo tenga la razón, lo importante es que estemos bien. O sea, y lo comento porque la verdad es que todos nos enfrentamos a dificultades en el matrimonio. No hay nadie que nos salvemos de esto, ¿no? Pero ¿cómo lo resolvemos? O sea, cuando Dios te muestra sus principios en tu palabra, realmente lo que tú puedes ver es que lo importante no es que tú tengas la razón, porque a veces así lo queremos resolver. Es que me dijiste y tú te montas en tu macho y no importa resolver el problema, lo importante es que el otro te diga, tienes razón, yo estoy mal y tú estás bien. Y realmente eso no es lo importante, ¿no? Entonces podemos perder, así digo, esto es solamente un ejemplo, puedes perder muchas cosas y muchas bendiciones solamente por no tener humildad, por no tener la actitud de realmente arreglar tu vida y los problemas que tú tienes. Y el tener a Cristo, como yo les decía con este chavo de la heroína, es la gran oportunidad de vivir en libertad, ¿no? Jesús decía, yo te puedo hacer libre. ¿Yo te puedo hacer libre de quién? De ti mismo, de todo lo que te ata, de todo lo que te lastima. Yo te puedo hacer libre. Tenemos una preciosa oportunidad, amigos, de ser libres, de poder vivir en una libertad que nada más nos ofrece. Y a veces vivimos como esclavos, vivimos esclavizados a tantas cosas, y realmente yo pienso que lo que Dios nos dice esta mañana es, no vale la pena. No vale la pena vivir esclavizado a todas esas cosas a las que probablemente el día de hoy estás esclavizado. Me gustaría terminar nuestra reunión con una pequeña oración, pero me gustaría, antes de que oremos, que cada quien oráramos, incluyéndome a mí, y que tomáramos un minuto para reflexionar un poquito en lo que platicamos esta mañana, y a lo mejor nos pongamos cara a cara con Dios y pues realmente veamos cómo está nuestra vida, y a lo mejor arreglemos ahí algunas cosillas que se puedan arreglar, ¿no? Que no se quede esto solamente como información y ya. A lo mejor es una buena oportunidad para hacer un pequeño compromiso con Dios ahí, de arreglar y de cambiar algunas cosas, de pedirle que nos ayude, porque realmente muchas cosas no podemos nosotros arreglarlas, pero Dios sí las puede arreglar definitivamente. ¿Sale? Entonces, voy a pedir que se inclinan sus rostros y vamos a orar un minutito y terminamos ya con nuestra oración.
Señor, pues damos muchas gracias, Padre, por nuestra reunión. Y Dios, gracias por tu interés en que nuestra vida cambie, nuestra vida mejore. Dios, damos gracias porque anhelas que tengamos vidas limpias para poderte servir, para poder ser felices, Señor, para poder llegar al cielo con galardones. Dios, haz de cada uno de nosotros una persona que sea a tu imagen, Señor, una persona que realmente sea útil en tus manos. Sabemos que esta ciudad lo necesita, Señor, nuestros compañeros de trabajo lo necesitan, nuestros vecinos. Ayúdanos realmente, Dios, a poder estar dispuestos a servirte y a ser útiles en tus manos, Dios. Que no seamos de aquellos vasos que tú no puedes usar, Señor, porque no están limpios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos pues de frente, Señor, de hacernos entender exactamente cómo piensas y cómo ves tú las cosas. Ayúdanos en lo particular a cada uno de nosotros, Dios, a poder cambiar y arreglar todas esas áreas que no están bien, Señor. Te damos gracias por nuestra reunión, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.